Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, el abogado Francisco Burgoa, constitucionalista de enorme y creciente prestigio y académico de nuestra UNAM, como siempre, de verdad, muy agradecido por tus desmañanadas con nosotros, Francisco, muy buen día. El agradecido soy yo, Ricardo, y nos desmañanamos todos los días también para escucharte. Te mando un abrazo de antemano. Gracias, igualmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la consulta presentada por el ministro presidente Arturo Saldívar para que el Pleno se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ampliación de su mandato por 2 años. Esto porque el Poder Legislativo, a propuesta del Poder Ejecutivo, decidió que el ministro presidente permanezca 2 años más en el cargo. ¿Cómo vamos desenredando la madeja, mi querido Francisco? Primero, preguntarte si el Poder Legislativo tiene facultades para decidir sobre la prolongación del mandato del presidente de la Corte. De antemano, de ninguna manera el Poder Legislativo debió haber aprobado una reforma que va en contra de la Constitución. Y estamos hablando aquí de 2 artículos, especialmente el 97, que indica que el ministro presidente va a durar 4 años, va a ser electo de entre sus miembros que entregan el Pleno y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Es decir, le corresponde a los propios ministros decidir quién va a ocupar el cargo de presidente por 4 años, ministro presidente, pero y no podrá ser reelecto. Entonces, una reforma a través de un artículo transitorio no puede ir más allá de lo que dice la Constitución, y inclusive no solamente que fuera un transitorio, pues si fuera una norma de un dispositivo legal, y esto mismo ocurre en el caso del artículo 100, porque hay que tener presente que no solamente se trata de la ampliación del mandato del ministro presidente, sino también de los restantes integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, y eso el artículo 100 de la Constitución también dice que van a ser electos por 5 años y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Entonces ahí hablamos de que esto que aprobó el Poder Legislativo y que también lo aprobó el presidente de la República desde el momento en que decidió no formular observaciones, no vetar y publicar en el Diario Oficial, entonces aprueba también esta posibilidad de ampliar el mandato del ministro presidente y de los consejeros de la Judicatura, lo cual no debió ocurrir. Ahora, ¿es correcto, es legal lo que hizo el ministro presidente de poner a consideración del Pleno de la Suprema Corte esta iniciativa de ampliación de mandato, o los ministros pueden haber rechazado ya la petición de entrada? Porque pues decir simplemente aquí está la ley, ¿por qué vamos a discutir si se aplica o no se aplica la ley? No sé cómo lo ves tú. Bueno, número uno, la consulta extraordinaria que está presentando el ministro Arturo Saldívar ante el Pleno de la Suprema Corte sí tiene un fundamento jurídico, y eso lo indica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la vigente, que es vigente a partir del 8 de junio, que de hecho la anterior Ley Orgánica también consideraba esta posibilidad. Entonces sí tiene un sustento jurídico. Y aquí lo que vemos es que el ministro presidente, de alguna forma, él quiere que se le dé una celeridad para que el Pleno de la Suprema Corte fije una postura que en mi opinión, pues debe ser perfectamente clara. La Suprema Corte es un guardián de la Constitución, y yo creo que si el ministro presidente desde un inicio hubiese fijado una postura en términos de que al ver que desde el Senado de la República, Cámara de Diputados y en el tiempo que lo tenía el presidente de la República, él podría haber dicho que él de ninguna manera iba a aceptar que se prolongara su mandato, considerando que él es un ministro, que él es un constitucionalista y que él va a respetar nuestra norma fundamental. Entonces no lo dijo así por cautela, lo dijo en distintos momentos que no se quería pronunciar, y hasta el momento no se ha pronunciado de una forma muy clara, pero cuando menos tenemos esta posibilidad de que el Pleno de la Suprema Corte vaya a estar conociendo y pueda fijar una postura lo antes posible. Esto, Ricardo, con independencia de que se vaya a presentar una acción de inconstitucionalidad que indudablemente
es la vía idónea para que se invalide este dispositivo que es el artículo 13º transitorio del decreto de la legislación del Poder Judicial que se publicó apenas el 7 de junio pasado. A propósito de fechas, ¿se justifica, entiendo, que vaya a haber un dictamen ya definitivo hasta el mes de agosto? Bueno, entendemos que esto es un tema que urge que resuelva la Suprema Corte. También sabemos que es el ministro Franco Salas quien va a conocer este proyecto, quien lo va a elaborar este proyecto, y también me parece que este ministro, que de hecho es el decano, porque va a concluir su cargo en diciembre próximo. Entonces, el ministro Franco Salas, él ha hecho otros proyectos, por ejemplo, el de la tristemente célebre Ley Bonilla, que también ampliaba el mandato del gobernador de Baja California. Entonces yo creo que es una buena noticia que sea él quien vaya a elaborar este proyecto. Ahora, de que sea hasta agosto, pues bueno, hubiésemos querido que fuese en este mismo mes, pero bueno, entendemos los tiempos de la Corte. De hecho, la segunda quincena del mes de julio la tiene de vacaciones. Es un periodo que tiene de receso la Suprema Corte. Entonces creo que se entiende, y lo más importante es que se vaya a resolver, en mi opinión, antes del 30 de noviembre próximo. ¿Por qué, Ricardo? Porque ese día concluye su cargo el consejero de la Judicatura, Jorge Antonio Cruz Ramos, y entonces él también sería un eventual beneficiado de la ampliación del mandato, porque si llegáramos al 30 de noviembre, pues prácticamente se le estaría dejando a este consejero Cruz Ramos que él decida si cumple con la Constitución o cumple con la ley. ¿Me permites, Francisco, nada más una pregunta más? El presidente vino expresando en semanas anteriores que el único capacitado para llevar a cabo una reforma judicial era el ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte, y que por eso tendría que prolongarse su mandato. Hasta ahí, bueno, pues una campaña a favor de Saldívar. Pero ahora, en los días anteriores, el presidente ha dicho sobre los otros 10 ministros, que íntegros son pocos. Lo que predomina son los intereses creados. Están al servicio del dinero. ¿Qué tan grave te parece esto? Me parece gravísimo que el titular del Poder Ejecutivo Federal haga manifestaciones sin ningún sustento, sin ninguna prueba, solamente como una mera opinión del presidente de la República a cada una de las ministras y de los ministros de la Suprema Corte. En lo personal, me niego a creer estas afirmaciones del presidente de que ningún otro ministro o ministra puede impulsar y puede llevar a cabo toda esta reforma al Poder Judicial de la Federación, que indudablemente es muy importante, tiene cosas muy buenas para la impartición de justicia, pero esta manzana envenenada que se incorpora con la ampliación del mandato es necesario que se resuelva lo antes posible. Y además, el hecho de que el ministro Arturo Saldívar concluya solamente 4 años, bueno, posiblemente dé paso a que cualquier otro ministro, por ejemplo, me viene a la mente Juan Luis González Alcántara Rancá, me parece que es un muy buen ministro y que él también podría implementar toda esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Hay la ministra Norma Piña, o sea, es decir, hay varios, pero el presidente pues prácticamente se ha obstinado a que sea el ministro Arturo Saldívar el que concluya toda esta implementación de esta reforma. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre y cuando menos esperemos que haya una unanimidad de los 11 ministros en donde se pronuncien a través de esa consulta sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, porque también atenta contra tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre temas específicos de garantías judiciales, de independencia, imparcialidad y autonomía judicial. Como siempre, Francisco, de verdad, un gusto escucharte y muy aleccionador, siempre muy puntual y muy claro. Te mando un abrazo. Gracias, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Abrazo de regreso, Ricardo. Muy buen día. Gracias. Hasta pronto. Buen día.
Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.